Es un gusto saludarles nuevamente. Hasta el momento, hemos platicado de diferentes temas que se relacionan con innovación educativa. Y es importante tener una visión común sobre ella. El día de hoy, tenemos a una gran invitada que nos viene a compartir sus conocimientos sobre la innovación en la educación superior. Ella es la maestra Verónica Luna de la Luz. Hola a todos, vamos a presentar un tema muy interesante, innovación educativa en la educación superior, con la maestra Verónica Luna de la Luz. Estudió maestría en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Se desempeña como subdirectora de Innovación Educativa en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Se ha formado en investigación en educación médica, evaluación del y para el aprendizaje, psicoterapia con arte, así como en Design Thinking para la innovación en educación. Colaboró en el Programa Integral de Formación Docente en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha impartido diversos talleres y participado en publicaciones con temáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la medicina, el aprendizaje activo, la relación del profesor con el estudiante, desarrollo de competencias socioemocionales, Design Thinking en educación, desarrollo del pensamiento crítico e innovación educativa. Es profesora de la Facultad de Medicina y del posgrado de la UNAM. Ahora vamos a empezar con algunas preguntas. Claro que sí. Buena tarde. ¿Qué es innovación en educación superior? Claro que sí. Innovación es un término polisémico que se ha utilizado en gran medida en muchos contextos, educativos o no educativos, ¿no? Comencemos un poquito para conceptualizar qué es innovación educativa. Rivas es un autor que nos ha planteado a partir de diferentes estudios una conceptualización y él señala que la innovación tiene que ver con un proceso. Eso es muy importante, ¿no? Lo primero es que innovación es un proceso que se lleva a cabo en diferentes etapas, en diferentes momentos, por supuesto. De una manera práctica, podemos decir que la innovación la separamos en tres grandes elementos etimológicos, ¿no? El elemento que deriva de latín innovare, que parte pues justamente a esta conceptualización de novus o de nuevo, está integrado también por esta raíz latina nova, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo nuevo, ¿no? La inclusión de algo nuevo. O la presencia de algo nuevo. Después aparece un prefijo, el prefijo in, y esto nos lleva a pensar en que pues eso nuevo se introduce. Y después el sufijo sion. Y ya cuando lo vemos así, entonces este sufijo alude a un proceso nuevamente, de acuerdo a lo que nos señalaba Rivas. Y entonces de esta manera podemos decir que innovación es el proceso de integración de algo nuevo a un contexto, a una realidad determinada. A esta definición que puede ser simple, pero es funcional, podemos agregar pues ya otras aseveraciones, ¿no? Como las que nos plantean autores como Rogers desde la perspectiva de la sociología. Él nos dice o nos precisa que la innovación se concibe como tal de acuerdo al contexto determinado en el cual esa novedad se va a incorporar. Para él es muy importante conocer ese contexto, esa realidad, todas las variables que están implicadas. De tal manera que la innovación en ese sentido es el producto, servicio o proceso que vamos a querer insertar en una situación, en una realidad, y va a ser concebida como innovación por las personas que lo van a adoptar, que son parte de ese contexto o realidad. Entonces, bueno, podemos decir en otras palabras que la innovación es relativa al contexto en donde se va a insertar.
Y bueno, ya ateniéndonos a el término de innovación educativa, recientemente hemos publicado un glosario en la UNAM, aquí en la UAYED, el glosario de innovación educativa que plantea una definición en relación con este término. Esta definición, la voy a leer textual, tiene que ver con la implementación de procesos creativos que transforman de manera novedosa alguno de los componentes del fenómeno educativo con la intención de resolver problemas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces observamos que la innovación tiene que ver con acercarnos ahora a mirar todo el proceso de la educación. Entonces, cuando ya lo vemos así, estamos hablando de innovación educativa. Todo el proceso o todo el fenómeno educativo implicado en esas series de acciones que resultan novedosas de acuerdo a ese contexto educativo para lograr los aprendizajes, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, encontraremos de esta manera diferentes innovaciones en 3 grandes ámbitos. También hay autores que han categorizado los ámbitos en los cuales ocurre la innovación educativa: el ámbito didáctico, el ámbito institucional o administrativo, organizacional, y el ámbito curricular. Entonces, bueno, a grosso modo, esta es la conceptualización que podemos tener sobre innovación educativa. ¿Qué se puede hacer para innovar? Es una pregunta muy interesante. Gracias, Jorge, porque muchas veces, justo como lo comentaba hace un momento, pues vamos diciendo por el mundo, ¿no? Vamos a innovar y la innovación es un proceso importante y bueno, pero no nos sentamos a reflexionar en torno a qué es lo que tenemos que hacer justo para comenzar procesos de innovación, ¿no? ¿Cuál es esa incluso actitud que debemos adoptar para comenzar esos procesos? Y yo me gustaría rescatar una aportación de un reporte, el Harvard Business Review, que señala como algunas características de los innovadores y que nos invita pues a volvernos innovadores y a comenzar este proceso de innovación a partir de esas características, ¿no? El hecho es que comencemos a mirar, a observar cuidadosamente a nuestro entorno, ver que no nos está resultando, pero no solamente observarlo cuidadosamente, sino cuestionarnos también. Es decir, miramos al entorno, miramos el contexto, nuestra realidad, pero vemos qué necesidades tenemos y nos cuestionamos con preguntas como, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ya no me está funcionando esta estrategia o esta metodología que estaba utilizando y que antes me funcionaba muy bien con mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Preguntas que sean realmente preguntas retadoras que nos permitan profundizar en analizar ese contexto. También mantener una mirada de experimentar o una perspectiva en miras a la experimentación. Es decir, que podamos a partir de esa observación y esos cuestionamientos, ir diseñando acciones a lo mejor concretas y muy puntuales para irlas llevando a cabo en estos contextos y experimentar con ellas, ¿no? No se trata con esto que vamos a ir por el mundo moviendo y tratando de cambiar, sino pequeños cambios que realmente estén muy, muy bien pensados, reflexionados, que surjan de este análisis cuidadoso, de esta observación cuidadosa y de este cuestionamiento también profundo. Entonces son experimentaciones que vamos a plantear paulatinamente, muy concretas, muy puntuales, que paulatinamente justo nos van a llevar a la mejora y al cambio, a insertar un proceso nuevo o un servicio nuevo. También implica que trabajemos en colaboración, trabajemos desde una mirada transdisciplinar, que logremos ver cómo entre las diferentes profesiones nos podemos alimentar, realimentar, conformar en un todo, ¿no? Que entre todos podemos intercambiar diferentes ideas, construir nuevas ideas y enriquecernos con ello. Otra de las cuestiones importantes es que logremos asociar diferentes evidencias teóricas, diferentes evidencias en literatura, publicaciones científicas propiamente, y que esas las asociemos con nuestra realidad. Ver en qué medida eso se vincula con nuestro contexto, con lo que estamos haciendo y cómo se pueden adaptar, ¿no? Eso también es muy importante, que logremos ver esas publicaciones y
en qué medida nos cuestionemos en qué medida eso realmente es viable o no para nuestro contexto. Y algo muy, muy importante en ese sentido también tiene que ver con la tolerancia a la frustración y el aprender del error. Entonces es más bien también una actitud y una postura en la cual nos vamos moviendo en competencias incluso socioemocionales que nos permitan llevar a cabo este proceso de innovación en todas sus etapas, porque pues no todo va a ser con una linda sonrisa o todo no va a ser perfecto, sino que vamos a enfrentarnos a verdaderos retos, ¿no? Ante el cambio. Mover a una persona de una zona de confort no es sencillo, pero por eso abogamos por estas situaciones paulatinas. ¿Cómo puede beneficiar la innovación educativa a la formación de personas con alguna discapacidad? Gracias, Jorge. Esta pregunta también es clave porque justo la innovación educativa requiere de estos procesos sistematizados y estos procesos sistematizados están encaminados a tener una mirada incluyente, a una mirada de todos los participantes, de todos los agentes, desde los administradores, desde los profesores, desde los estudiantes. Y digo desde en todos los casos porque entonces se trata incluso de un proceso empático con cada uno de estos agentes. Entonces nos posicionamos como administradores, nos posicionamos como docentes, nos posicionamos como estudiantes y entonces vemos desde esta última mirada cómo tenemos una diversidad de estudiantes y de necesidades y de intereses. Entonces, así podemos desarrollar esos procesos que realmente van a impactar y van a tener esa noción de satisfacer esas necesidades. Entonces, aquí, con la innovación educativa, podemos realmente mirar cuál es su realidad. Me remito a la pregunta anterior, a la respuesta anterior, en la que nos vamos a observar y a cuestionar. ¿Cuál es la realidad de mis estudiantes? ¿Estoy teniendo estudiantes con discapacidad? ¿Cómo puedo atenderlos? ¿Cómo puedo incluirlos en mis clases? ¿No? Entonces, estos cuestionamientos, bajo estas observaciones, nos van a permitir orientar caminos hacia soluciones, hacia atender a estas problemáticas que a veces se tornan difíciles si no las miramos con detenimiento, ¿no? Si solamente miramos el problema, pero no lo degradamos o no vemos más allá del mismo. Implica que desde el proceso de innovar logremos una sociedad más justa, que busquemos que se desencadene esta transformación social que realmente está orientada a posibilitar que se atiendan todas las necesidades de aprendizaje. Entonces es por eso que desde esta mirada de innovación educativa logremos tener también el acercamiento con personas con discapacidad o con alguna situación particular, ¿no? En estos casos también me puedo remitir a las metodologías ágiles, ¿no? El uso de las metodologías ágiles como el design thinking nos ayudan a adentrarnos en cada una de las realidades, a empatizar, como ya lo comentaba hace un momento, a realmente tocar el sentido o las necesidades o la problemática, el sentir de las personas que están siendo agentes de formación y las que son formadas para que podamos justo generar procesos, servicios, materiales, didácticas, experiencias de aprendizaje que permitan realmente atender a esos intereses. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, el garantizar el ejercicio de los derechos humanos a todos los individuos es un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, las personas con discapacidad se ven limitadas en su plena participación. Las universidades e instituciones de educación tienen como área de oportunidad desarrollar propuestas innovadoras que garanticen la inclusión educativa, no solo en el área académica sino también en actitudes y valores. Nuevamente muchas gracias por participar y espero que en un futuro podamos coincidir en otras entrevistas. Gracias. Te invito a suscribirte al videoblog en lengua de señas mexicana. Por favor comparte,
Comparte este videoblog en lengua de señas mexicana, Innovación Educativa para el Futuro. Ven. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Gracias por ver.